Mi madrastra me echó de casa cuando dejé de cocinar para ella y sus hijos, pero el karma contraatacó al instante. Tras una pérdida personal, Julia, de 16 años, descubre las dificultades de gestionar las necesidades culinarias de un hogar bajo la mirada crítica de su madrastra. Cuando su pasión por la cocina choque con la implacable crítica familiar, ¿encontrará Julia una receta para la reconciliación o llegarán los conflictos en la cocina a un punto de ebullición? Desde que falleció mi padre, la vida ha sido una montaña rusa. Ahora vivo con mi madrastra, Katy, y sus dos hijos, mis hermanastros, Marta y Frank. Ha sido un ajuste, no solo emocional sino también en todas las cosas cotidianas. Me llamo Julia, tengo 16 años y, como cualquier adolescente, compagino la escuela con las tareas domésticas. Pero hay una tarea que no es solo una tarea para mí, es mi pasión, cocinar. Empecé a tomarme la cocina en serio hace unos 3 años, encontrando consuelo y alegría en crear comida solo para mí. Era mi pequeño mundo donde podía experimentar y evadirme. Katy no tardó en darse cuenta de mi habilidad para la cocina y decidió que podía ampliar esta pequeña afición a cocinar para toda la familia. Al principio, estaba de acuerdo. Pensé, ¿por qué no compartir este amor con todos? Pero lo que empezó como una extensión de mi pasión se convirtió rápidamente en una sesión de crítica diaria. La hora de la cena se convirtió en algo desalentador. No importaba lo que preparara, siempre había algo que no le gustaba a mi madrastra o a mis hermanastros. Demasiado picante, demasiado soso, arroz cuando querían fideos, pollo cuando querían ternera, las quejas eran interminables. Tratando de suavizar las cosas, incluso creé un plan semanal de comidas, pero apenas sirvió de nada. Cada comida acababa en insatisfacción, y la alegría que una vez encontré en la cocina empezó a desvanecerse. Equilibrar estas batallas en la cocina con las tareas escolares me dejaba completamente agotada. Finalmente, no pude soportarlo más. Una noche, me dirigí a Katy y le conté mis frustraciones, ya no puedo seguir con las quejas constantes. Me está quitando toda la diversión de cocinar, y además necesito centrarme en mis deberes. Esperé ansiosa a que respondiera, con la esperanza de que lo entendiera. Digamos que la conversación no salió exactamente como estaba previsto. Katy me miró como si acabara de decir la cosa más ridícula. Julia, así son las cosas cuando cocinas para una familia. Tienes que acostumbrarte, me dijo. Sus palabras me escocían, me parecía tan injusto, mucho más duro que el trato que recibía cualquier otro miembro de la familia. No pude contenerme más y solté, parece que aquí me tratan peor que a nadie. Se burló, llamándome difícil. Aquello me dolió, pero no tanto como la siguiente debacle de la cena. Fue otra ronda de duras críticas de Katy y mis hermanastros, nada nuevo, pero aquella noche fue diferente. Estaba en mi punto de ruptura. Después de recoger los platos, me mantuve firme, se acabó. No cocinaré más para todos ustedes. A partir de entonces, solo hice comidas para mí. Esta decisión no sentó bien a Katy ni a mis hermanastros. Llegaban a casa, veían la cocina limpia y los fogones fríos, y el ambiente se enfriaba. Estás siendo irrespetuosa, Julia. ¿Cómo puedes dejar que pasemos hambre?, me decían. Pero por mucho que me acusaran de egoísta, sentía que necesitaban probar de su propia medicina, ver lo que es valerse por sí mismos por una vez. Una noche, las cosas empeoraron rápidamente. Llegué a casa del colegio y me encontré a Katy en el salón, con expresión tormentosa. Tu actitud es repugnante, Julia. Si vas a negarte a ayudar y a faltarnos al respeto así, no puedes quedarte aquí. Y sin más, me echaron. Mi única culpa fue haberme defendido y haber dejado de cocinar. Me pareció surrealista que me dijeran que me fuera por algo así, pero allí estaba yo, cogiendo mi chaqueta y saliendo, preguntándome cómo se habían estropeado las cosas tan rápido. Salir de la que era mi casa me parecía una pesadilla. Pero como no tenía a dónde ir, me dirigí directamente a casa de mi amiga. Su familia, que conocía un poco mi situación, me recibió con los brazos abiertos. Fue un cambio total respecto a lo que estaba acostumbrada. Les encantaba cómo cocinaba, y me hacían cumplidos y me daban las gracias cada vez que preparaba una comida.
Fue muy refrescante y, poco a poco, empecé a sentirme yo misma de nuevo en la cocina. La pasión que creía haber perdido empezó a volver, y todo gracias a su amabilidad y aprecio. Mientras tanto, en casa de Katy, las cosas no iban tan bien. Sin mí, el panorama culinario era bastante sombrío. Katy y mis hermanastros no eran precisamente chefs, y sus intentos de cocinar eran poco entusiastas en el mejor de los casos. La mayoría de las noches recurrían a cenas congeladas y comida para llevar, pero eso salía caro enseguida, y no se parecía en nada a las comidas caseras que yo solía preparar. Empezaron a darse cuenta de lo mucho que habían confiado en mí. Una noche, Katy intentó hacer pollo a la parmesana, un plato que yo solía preparar a menudo. Fue un desastre. El pollo acabó quemado, la salsa hecha un desastre y toda la cocina se convirtió en un caos humeante. Aquella noche, la realidad la golpeó de verdad. Por fin comprendió el esfuerzo y el cuidado que yo ponía en cada comida, algo que ella había dado completamente por sentado. Se corrió la voz, como siempre ocurre, y muy pronto los amigos y vecinos de Katy hablaron de lo bien que me estaba adaptando y prosperando con la familia de mi amiga. Oír todo esto solo hizo que se arrepintiera más de sus actos. Se dio cuenta de hasta qué punto había metido la pata, perdiendo no solo a una cocinera de la familia, sino a alguien que se preocupaba de verdad por hacer felices a los que la rodeaban. Tras un par de semanas de silencio entre nosotras, mi teléfono zumbó con una llamada inesperada de Katy. Dudé un momento y el corazón me dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. Respiré hondo y contesté, sin saber qué esperar. Me llegó su voz, cansada y más suave de lo que nunca la había oído. Julia, lo siento mucho, empezó, con un tono sincero y humilde. Hemos estado luchando sin tu cocina, y ha sido duro. Ahora nos damos cuenta de lo mucho que dependíamos de ti y dábamos por sentado tu esfuerzo. La llamada fue sorprendente, no solo por la disculpa, sino porque parecía que lo decía de verdad. Incluso admitió que se enfrentaban a una pronunciada curva de aprendizaje en la cocina, lo que les había hecho apreciar aún más mi papel. Katy continuó, casi suplicante, ¿podemos reunirnos y hablar? Te prometo que las cosas serán diferentes si vuelves. Fui cautelosa, no quería volver a la misma situación de siempre. Pero sus palabras parecían sinceras, así que acepté reunirme con ella para hablar de cómo podían mejorar las cosas. Concertamos una cita en una cafetería local, un lugar neutral alejado de la tensión de la casa. Al sentarme con Katy y mis hermanastros, Marta y Frank, quedó claro desde el principio que venían de un lugar de arrepentimiento. Allí mismo establecimos las nuevas reglas básicas, todos participaríamos en la planificación de las comidas y compartiríamos las tareas de cocina y limpieza. Se acabaron las críticas duras, solo comentarios constructivos, y todos aceptaron aprender y turnarse para cocinar bajo mi dirección. Cuando pusimos en práctica estas nuevas normas en casa, noté un cambio. Katy y los chicos empezaron a interesarse por la cocina, a veces a tientas, pero siempre intentando mejorar. Pasábamos las tardes juntos en la cocina y yo les enseñaba recetas básicas, guiándoles paso a paso. Aprendían despacio, pero con entusiasmo, y poco a poco empezaron a preparar comidas sencillas ellos solos. Este nuevo espíritu de cooperación cambió el ambiente en casa. Verlos esforzarse y apreciar realmente el trabajo que suponía preparar las comidas aportó un nuevo nivel de respeto y gratitud a nuestra relación. No se trataba solo de la comida, sino de reconocer la contribución de cada uno y trabajar juntos como una familia. Con el tiempo, esta experiencia nos unió más. Empezamos a disfrutar juntos de nuestras comidas, a reírnos de los ocasionales percances culinarios y a celebrar nuestras pequeñas victorias cuando un plato salía especialmente bien. Fue una curva de aprendizaje para todos nosotros, no solo en lo que se refiere a la cocina, sino a la comprensión y el respeto mutuos. Reflexionando sobre cómo resultó todo, está claro que toda esta saga nos enseñó a todos valiosas lecciones. Mi madrastra y mis hermanastros aprendieron a apreciar el trabajo duro y la importancia de la gratitud, y yo aprendí a defenderme y a negociar un entorno vital más sano y respetuoso. No fue fácil, pero resultó ser un viaje que nos curó y fortaleció, haciendo de nuestro hogar un lugar donde todos nos sentíamos valorados y apreciados. Así que, lectores, ¿qué piensan?
¿He manejado las cosas correctamente? ¿Cómo lo habrían hecho ustedes si estuvieran en mi lugar? Tengo mucha curiosidad por conocer sus opiniones y quizá incluso algunas de sus propias historias si se han encontrado en una situación similar.